magíster en Ciencias Políticas, profesor titular en la Universidad de los Andes, investigador, catedrático de Sociología Jurídica, Derecho Administrativo, Legislación Urbanística y Derecho Constitucional, director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales de la Universidad de los Andes, presidente emérito de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, miembro del Consejo Superior de la Universidad Valle del Monboy, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, editor de la revista científica Provincia, miembro de consejos editoriales de varias revistas científicas, director del diario El Vigilante y vicepresidente ejecutivo de la televisora Andina de Mérida, asesor de la presidencia de Corpo Andes y luego director de planificación, miembro también de la Comisión Taurina de Mérida, primer administrador municipal de Mérida, designado por concurso y primer alcalde electo por votación popular de la ciudad de Mérida, Venezuela, en el periodo 90-93. Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal, vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, miembro del Comité Científico de la OICI, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, individuo de número de la Academia de Mérida, individuo de número de la Academia de Ciencias Jurídicas de Mérida, miembro de varios consejos editoriales y de comités de arbitraje de revistas científicas, columnista de prensa, profesor invitado de varias universidades nacionales y extranjeras, autor de varios libros, colaboraciones en libros colectivos y artículos científicos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Es un honor contar con su sapiencia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenos días. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo metropolitano de Mérida, señor rector del seminario, obispo auxiliar emérito de Mérida y amigo de mucho tiempo, queridos seminaristas, compañeros de la Academia de Mérida, bendecido este octubre, que en medio de nuestra crisis social, económica y política, Dios nos envía dos santos educadores, la hermana Carmen Rendiles y el laico doctor José Gregorio Hernández. En una conversación con mi admirado amigo el padre Leonardo Arellano, con vista a un conversatorio con los seminaristas, hablamos de la relación e influencia de mi religiosidad y la actividad política que he desarrollado desde mi adolescencia. Varias veces abordamos temas de cierta profundidad porque pese a su juventud y reciente ordenación, el padre Leonardo tiene una sólida formación intelectual, sabiduría y una bondad que cautiva. Me motivó a escribir sobre este tema y de allí estas reflexiones que espero satisfagan su solicitud y sirvan para contribuir al conocimiento de estos asuntos. Era un conversatorio, pero en Montreal me inspiré y escribí más de la cuenta. Pero evidentemente que no voy a leer las 30 páginas. Confieso que este escrito, como todo lo que he dicho y escrito, tiene una influencia
filosófica aristotélica. Bases sociológicas, puesto que he sido estudioso y profesor de sociología. Principios constitucionales, que es el área del derecho al que más me he dedicado, y de la doctrina social de la Iglesia, que alimenta mi pensamiento político. Comienzo con el sociólogo Max Weber, que identifica el capitalismo con la laboriosidad y la racionalidad. Y su fin es producir riqueza conforme a la ética protestante, calvinista, para mayor precisión. El desarrollo del pensamiento del capitalismo en Occidente se basó en esas ideas. Y como las ideas religiosas pueden moldear las actitudes y comportamientos de la población y de sus líderes para el desarrollo económico y político, a partir de su influencia en los valores y normas culturales de una sociedad. El protestantismo rompe con el dogma de la moral católica y coloca el fin del lucro como su ética. Ser bueno es rico. Perdón, ser rico es bueno. Y también es bueno ser rico, tener platica. El catolicismo sigue en su posición original. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque es el trabajo honrado la única fuente lícita para alcanzar el bien y la prosperidad. No la especulación del dinero. La riqueza sin base moral conduce a la codicia, enriquece a unos y empobrece a otros. La religión católica se mantiene, por tanto, en sus principios originales y los desarrolla y enriquece mediante su papel de base moral y el magisterio de la Iglesia. En este equilibrio entre religión y política está la clave, sin erosionar la laicidad como neutralidad religiosa del Estado. Porque el confesionalismo de Estado amenaza con discriminar a aquellos que no comparten las creencias religiosas predominantes o quienes dominan el poder político. Martha Nussbaum advierte sobre los peligros de la influencia directa de la religión en la política partidaria, socavando los principios de igualdad y libertad religiosa. Porque las instituciones religiosas alineadas con partidos políticos específicos finalizan discriminando a aquellos ciudadanos que no comparten esas creencias religiosas. Y también erosiona los específicos objetivos religiosos. La búsqueda de la salvación. La función de la religión en la política es apoyar y hacer oposición al gobierno, no es apoyar ni hacer oposición al gobierno, sino mantener una postura ética independiente que alabe lo bueno y denuncie injusticias y abusos de poder. Es bueno una separación clara entre la religión y el Estado, donde la primera debe servir de reclamo de conciencia a los políticos, en lugar de cooptar por él. La religión en ese sentido debe mantener su independencia y evitar ser instrumentalizada para fines partidarios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los ejemplos que ofrece la historia son crueles y solo me refiero al siglo XX y en estos años del siglo XXI. El fundamentalismo islámico, los Balcanes, Corea del Norte, Afganistán, Irán, entre otros, y en ellos las reflexiones nuestras no aplican, puesto que no creen en la universalidad, en la dignidad de la persona humana y sus derechos. En ellos los creyentes son los que gozan de todos los derechos y no todos puesto que no reconocen derechos a la mujer, por ejemplo.
La palabra política viene del griego políticos, que se puede entender como el arte y la ciencia del gobierno. La palabra polis significa ciudad. En fin, según Aristóteles, el hombre es un animal político porque pertenece a la ciudad, porque vive en sociedad y porque tiene derechos y obligaciones con su ciudad, digamos, con su lugar, el espacio vital que le ha correspondido vivir. La filosofía aristotélica ilumina el pensamiento cristiano, puesto que fue asimilada por los padres fundadores de la Iglesia. Jesús establece el concepto de humanidad al afirmar que todos somos hijos de Dios, hermanos unos con los otros, que la tierra es su heredad y el destino, la salvación. Fue San Agustín de Hipona quien primero vinculó en forma explícita e implícita el pensamiento de Aristóteles al cristianismo. Y sus escritos se parecen respecto de la sociedad, lo cita, y además toma elementos de la filosofía aristotélica. La consecuencia es que el pensamiento cristiano se aleja desde sus inicios de las ideologías y de las utopías, en particular de Platón. Esa distancia la asegura León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Mucho más tarde, Benedicto XVI pone orden en la tendencia de algunos teólogos latinoamericanos a incorporar ideas marxistas, lo que condujo a preservar los principios fundamentales de siempre y refuerza el compromiso fundamental con los pobres, con la justicia social. Esa es la línea del Papa Francisco con la llamada teología de los pobres, que continúa el Papa León XIV. Recordemos que el hombre es creado por Dios para continuar con su talento y su trabajo, la obra de la creación. Tiene un compromiso vital y divino que es de cada persona y de toda la humanidad. Como la parábola de los talentos, cada ser humano recibe el suyo y el derecho y el deber de desarrollar su personalidad por su propio crecimiento personal, de su familia y de su comunidad. Es uno de los teólogos que mejor ha desarrollado esta idea del compromiso. Es Teilhard de Chardin en El Medio Divino, un libro que les recomiendo. Cada ser humano tiene su ADN, que lo individualiza. Vive en una circunstancia de tiempo y de lugar, como lo dijo Monseñor Elisandro en su homilía, que condiciona su aporte, que debe dar en cualesquiera que le haya correspondido vivir. La sociedad en su conjunto debe configurarse de tal manera que cada quien encuentre las posibilidades de desarrollar y aprovechar sus talentos. Existen mecanismos probados: la familia, la educación, la comunidad, la calidad de las instituciones, empezando por las políticas, los procesos económicos, la solidez y transparencia de las instituciones y muchos más según la complejidad de cada realidad. El cristianismo es una doctrina, como doctrina, la que debe o lo que ha definido estos principios que iluminan el pensamiento occidental. Existen dos grandes corrientes políticas que han asumido los valores de Occidente cristiano, y ambas de origen europeo. La democracia cristiana, que proviene del pensamiento social de la Iglesia, y la socialdemocracia, que proviene del pensamiento más bien comunista, incluso marxista, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial se define francamente como la doctrina social no cristiana, pero que asimila parcialmente la doctrina social de la Iglesia.
Se trata de la aplicación de las enseñanzas de Jesucristo, interpretadas a la luz de los tiempos, siempre cambiantes, según el magisterio de la Iglesia, expuesta mediante documentos tales como las encíclicas de los papas, los documentos de diversos dicasterios, consejos pontificios, cartas pastorales y documentos de las conferencias episcopales. Son importantes los aportes filosóficos y teológicos cristianos como San Agustín, Santo Tomás, Francisco Suárez, Pierre Teilhard de Chardin, Edith Stein, entre muchos otros. Hay escritos más recientes que dan aportes en sus obras literarias, como la reciente, además un fenómeno literario, Irene Vallejo en El infinito en un junco, la historia del libro, Sarah Jung, autora de Jesús te llama, Michel Sander, La ética por encima del mercado, Riemann, Sabiduría frente al cientificismo, Anaír Simón, Escribir sobre Dios sin darse cuenta. Y hay un libro que es obligatorio leer. Se titula Elementos de Filosofía, de San José Gregorio Hernández. Un hito clave en la doctrina social de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, 1962-1965, y cambió sustancialmente la vida de la Iglesia. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la alegría y la esperanza, sobre la Iglesia en el mundo actual, que trata temas como la dignidad humana, la cultura, la economía, la política, la paz, la comunidad internacional, propone establecer un diálogo entre el mundo de la fe y el mundo de la política y el mundo en general, e invita a la Iglesia a participar en la búsqueda del bienestar humano. El documento anima a los políticos, obliga a los católicos a contribuir activamente a la sociedad con sus talentos y construir puentes para el diálogo y el entendimiento, al tiempo que les recuerda la misión de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio. El Papa Francisco nos ha hecho tomar conciencia sobre el tema ambiental con la encíclica Laudato Si, alabado seas, del 2005, con el título de La importancia del cuidado de la casa común. Es, a mi juicio, el más importante documento sobre el cuidado del planeta. Hay que agregar un último documento emanado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Francisco antes de morir, que es la Declaración sobre la Dignidad Humana, 2024. Es básico para comprender lo que significa y sus consecuencias el principio de la dignidad. Veamos los principios de la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona humana. La vida humana es sagrada. Su dignidad es inviolable, independientemente de la edad, del estado de salud, de la riqueza, de la condición social, tiempo, lugar, creencia o circunstancias. Cada persona tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Una vida digna conlleva que es constante y se ve amenazada por la guerra y por la violencia. Dice el Papa Benedicto XVI, el hombre es un tabernáculo donde mora Jesús. La familia y la comunidad, segunda base, que es la unidad básica de la sociedad. La comunidad local está integrada por un conjunto de familias y personas que comparten un lugar, y sus integrantes les corresponde mantener un clima de amistad, de solidaridad y de colaboración que garantice la convivencia en armonía. La expresión política de la comunidad local es el municipio. La Iglesia es considerada
Perdón, la familia es considerada la iglesia doméstica. La iglesia universal tiene su jerarquía. Y no cabe caer en el clericalismo, que es una patología que se hace presente cuando los consagrados se apropian indebidamente de la iglesia. La iglesia es de todos, como está ahora de la madre Carmen Gentiles y José de Hernández, sobre todo la iglesia católica. Todas las personas tienen derechos que disfrutar y deberes que cumplir. La política y la economía están al servicio de las personas, no al revés. No es el dinero o la economía al servicio de sí mismo, del dinero o de la codicia. Todos tenemos derecho a vivir en libertad, al desarrollo de la personalidad, a la educación, al trabajo digno, seguro y bien remunerado. La opción preferencial por los pobres y más vulnerables. Jesús es la primera lección de la vida de Jesús. Es esa. El bien común, que es un conjunto de condiciones de vida social que atañe al bienestar de todos, que no es la suma del bienestar individual, sino el bienestar de todos. La solidaridad, sentido de unidad, de responsabilidad y de pertenencia. La subsidiariedad. Este principio de la subsidiariedad es fundamental en el pensamiento social de la Iglesia y en el pensamiento de los políticos católicos. Se trata de lo siguiente. Primero está la familia. Y lo que podamos resolver en la familia, se resuelve en la familia. Trabajo, educación, amor, convivencia. A la comunidad local le toca atender el apoyo a las familias. Los vecinos, por ejemplo. A la comunidad local y a la sociedad le corresponde atender todo lo que demanda una existencia digna. No al gobierno. Si no puede esa comunidad local, esa familia, los vecinos, atender los asuntos porque sobrepasan su capacidad, entonces le corresponde ya el terreno a la política, pero a la organización política local, al municipio. Y lo que el municipio no puede atender pasa al ámbito provincial, es decir, al Estado Mérida, por ejemplo, sino al Estado Nacional. Pero no puede ser competencia del Estado Nacional ni del Estado provincial, competencias que son de los municipios y mucho menos asuntos personales de la familia y de los vecinos. Con la elección del Papa León XIV se abre una nueva etapa que habrá que esperar para conocer y estudiar su aporte a la doctrina social de la Iglesia. Se puede adelantar algún camino. Por ejemplo, en la homilía de su inicio del pontificado, el domingo 18 de mayo del 2005, ayer, marcó unas líneas. Dijo: amor y unidad son las dos dimensiones de la misión confiada a Pedro por Jesús. Amor. La clave es el amor. Donde hay amor, todos los problemas se resuelven. Y sentido de la unidad. Lo que pasa en el matrimonio hay muchas diferencias. Yo tengo 23 años de casado. Y a veces es duro. Pero amor y comprensión. Eso para todos. Los seminaristas, los sacerdotes. Amor a su feligreses. Comprensión. Y la confesión no es para condenar. La confesión es para comprender, para oír.
y ayudar. Ojalá le pidiera una charla aquí a mi confesor, padre Railí, que está en Monterrey, amigo de hace muchos años. En nuestro tiempo, dice el Papa León XIV, vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo al diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Nosotros queremos ser dentro de esta masa un pequeño fermento de unidad, de comunión y de fraternidad. Como se desprende de las enseñanzas de Cristo y del magisterio de la Iglesia, cualquier acción humana debe partir del principio de que se trata de continuar la obra de la creación. Desde la conformación de una familia, la crianza de los hijos, la siembra de un pedazo de tierra, el ejercicio de un oficio o profesión, del sacerdocio, papel fundamental, que tiene su toque político. ¿No? Hoy, en el sentido de la responsabilidad. Así lo entendí desde mi formación temprana en mi pueblo de la Quebrada Grande, municipio Urdaneta del estado Trujillo, Venezuela, parroquia de San Roque de Montpellier, cafetalero, hasta que cambió el café por la hortaliza. En mi biografía, que se la pasé a través de Alejandro, hay cuentos de los dos morochos, se llama Relato Fraternal. Llegamos los dos morochos a Mérida y me integré de inmediato a la democracia cristiana universitaria. Realicé constantes actividades de formación con el padre Aceros, cursillo de cristiandad en la Casa de Retiro de San Javier del Valle, curso de formación política organizada tanto en Mérida como en Caracas por el IFEDEC. Me integré a la lucha estudiantil enfrentando constantemente a los comunistas, al MIR, a los movimientos anarquistas, que me valieron varios golpes, algunas detenciones en la policía, y fui expulsado de la Universidad de los Andes por asaltar el consejo universitario. Presidido por Perucho, que tenía formación jesuítica, pero era el MIR. Bueno, ahí integré el Centro de Estudiantes de Derecho, la Federación de Centros Universitarios, yo era peleón. Pero mi vida universitaria tenía que combinar con el trabajo para costear los estudios, porque era de extrema pobreza. Yo comí todo el tiempo que estuve en Mérida, el comedor popular. Pero hay que ser. Pero me dedicaba mucho al trabajo en los comités de base de mi partido, que entonces era COPEI, después me expulsaron 2 veces. Trabajé como cobrador del aseo urbano, fiscal de espectáculos públicos. Lástima que se fue el padre Edward, porque yo fui síndico en la junta de la parroquia Juan Rodríguez Suárez. La punta. Perdón. Graduado de abogado, organizé un bufete con 4 colegas que bendijo el arzobispo Monseñor Miguel Antonio Salas. Concursé e ingresé como profesor de la Universidad de los Andes. Formé parte del equipo que organizó y puso en marcha el Hospital Universitario de los Andes. Ahí perdí parte de las tejas. Luego hice mi maestría en Ciencias Políticas. Fui asesor del presidente Corcoandes y luego director de planificación de la Corporación de los Andes, jefe de la División de Planificación. Posteriormente concursé y gané el cargo de administrador municipal en el municipio Libertador. De allí fui llamado por el arzobispo Miguel Antonio Salas y su obispo auxiliar entonces, Monseñor Porras,
a dirigir y reorganizar y modernizar el diario El Vigilante. Monseñor Pérez Cisneros había comprado una rotativa de 2 unidades que estaban aquí en el sur, estaban pudriendo, y me tocó a mí sacar eso de aquí y organizar el diario El Vigilante. Con la reforma del régimen municipal me sedujo la figura del alcalde, el único cargo político que yo desempeñaba. No he sido diputado, ni gobernador, ni nada de eso. Alcalde. Ni siquiera concejal. Creó la figura del alcalde y propuse mi candidatura y gané las elecciones. Contaba con la bendición de Monseñor Sala. Y me apoyó COPE, el MEP, que era una división medio socialista de la Acción Democrática, y el Partido Comunista. Porque mi vecino era comunista, mi vecino era bravo. Entonces le dije, yo quiero que usted presida la plancha de COPEI, porque los copellanos me van a meter la puñalada que me va a defender usted. Porque no hay peor cuña que la del mismo pan. Al terminar el periodo municipal, no quise ir a la reelección. Fundé el Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales CEPROL, que todavía dirijo en la Universidad de Los Andes. Y ya mi currículum lo leyeron aquí. No voy a repetirlo. Ahora estoy dedicado fundamentalmente al estudio, a la investigación, a escribir libros sobre política y derecho y a contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Cosa que ahora es un poquito peligrosa. Siempre he considerado que mi trabajo está sólidamente anclado en el pensamiento cristiano, que he tratado de conocer, estudiar, analizar y aplicar en mis actuaciones. En esos valores he formado una familia con mi esposa, nuestros 4 hijos y hasta ahora 7 nietos. Creo en Cristo, que me ama, no me juzga, me ama, me escucha, y al que le pido fuerza para superar mis debilidades y mis enfermedades. Y trato de encontrar en la oración, en los consejos de buenos amigos, en evaluarme y analizar mis propias fuerzas. También sé que la gente es buena, en general la gente es buena, y de confiar. Los malos son, además todos tenemos alguna pata coja. Trato de no juzgar, sino opinar sobre actuaciones, apartarme de las situaciones tóxicas que amargan la vida. He tratado de ser coherente con mi educación política. Las diversas actividades que he tocado vivir y mi pensamiento cristiano han sido inseparables. No he visto incompatibilidades entre uno y el otro, ni en la crianza de una familia, ni conmigo mismo, ni con mi ciudad, Mérida, que amo como amo la Quebrada de Trujillo. Creo que es preferible actuar en lo local que intentar cambiar el mundo, que no podemos. Aquí es donde podemos hacer algo. El Papa León XIV, ya voy a terminar, se reunió con políticos a fines de agosto del 2025, ayer, y anunció 12 principios. Coinciden mucho con las lecturas de hoy. Si quieren, San Pablo. 1. Carácter cristocéntrico de los objetivos sociales. 2. Cristo como ayuda y oración para los políticos católicos. Cristo es nuestro apoyo y la oración. La laicidad, el ser laico,
no implica excluir la fe de las decisiones políticas. No hay campo alguno excluido de los efectos de la redención. Esto lo dijo el Papa ayer. La fe no se puede recluir, no puede recluirse en las sacristías. Tiene que rodar por el mundo. La solución de los problemas sociales exige la caridad cristiana. No es la dádiva, es la caridad, la misericordia. El dolor por el que no tiene. De manera que si uno toma una decisión, por ejemplo, yo cuando lo tomé como alcalde, ¿de qué tenía que ocuparme? Fundamentalmente de lo marginal. No puede uno hacer una gestión ni para robar, ni para satisfacer las necesidades o las demandas de los ricos. Hay que gobernar para abajo. ¿Y para qué? Suman. Los valores en Cristo no valen. No se puede separar la persona privada de la persona política. Por eso el político tiene que ser transparente. Y puede ir a mi casa y hablar conmigo, con cualquier político. Político tiene que ser transparente. La doctrina social de la Iglesia no es una opción, es obligatoria para el político cristiano. La doctrina de la Iglesia se basa en la ley natural, en la naturaleza humana. No es una cosa traída por los pelos, es en la naturaleza del hombre, que todos podemos conocer. Las colonizaciones ideológicas se vencen con coraje. Voy a referirme brevemente a la filosofía de San José Gregorio Hernández. El mundo de la modernidad líquida o sociedad líquida, para citar al sociólogo Simon Bon, que define así estos tiempos en los cuales casi nada es sólido, todo provisional, precario, incoherente, veloz. Esto. Donde los principios se cuentan solo predominantemente en relación con el consumo y la codicia. Muchas son las voces que se elevan clamando prudencia, pensamiento, cordura, coherencia y valores. En Venezuela en particular, la sociedad y su entorno natural se ha degradado hasta extremos inconcebibles, fruto de la corrupción, de la codicia, del secuestro de la libertad y de la imposición de una tiranía. La destrucción de las personas, de las instituciones republicanas y la violación de la persona humana. El ejemplo de personas como José Gregorio Hernández, incluso como Carmen Rendiles, menos conocida, puede servir de faro luminoso que inspire los valores y los caminos que lleven a la construcción de un nuevo país. Más modesto, educado, trabajador, virtuoso, coherente, pero además alegre. Ustedes saben que José Gregorio Hernández era un gran bailarín, tocaba piano, violín, etc. Este hombre tiene muchas condiciones para llenar la necesidad de un líder ejemplar que inspire los principios de las acciones, de los nuevos liderazgos. Los liderazgos hasta hoy en el panorama político venezolano lucen vencidos. No sirve. Que generar nuevos liderazgos. Y eso tiene que ver con la educación, con el ejemplo de José Gregorio. Bueno, creo que a manera de conclusión debo decir que
que estoy convencido de que un buen político se reconoce, antes incluso de votar por él, si antes ha sido un buen hijo, un buen padre de familia, un trabajador, un buen vecino, educado y honesto. Si no, no sirve. He cometido muchos errores que, gracias a Dios, no han causado daños mayores. Mis indiscreciones han sido muchas, porque soy impulsivo y algunas las he pagado caro, porque he vivido apasionadamente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fortunato González por esta profunda y esclarecedora disertación que nos ha brindado valiosas herramientas intelectuales y espirituales para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. Sus reflexiones cimentan el espíritu de estudio con el que iniciamos este nuevo año académico. Finalmente, para clausurar formalmente este acto académico, iluminar nuestro camino con su sabiduría pastoral, invitamos a nuestro pastor, el excelentísimo doctor Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, a que nos dirija las palabras y oración finales de esta Lectio Inauguralis 2025-2026. Bien, simplemente extender el mensaje que durante la Eucaristía les transmití en la homilía, hacer el esfuerzo cotidiano por superarnos en la excelencia. Yo estoy muy preocupado, en verdad, de ver que las cosas se están conformando o satisfaciendo con lo mínimo, y diera la impresión de que no solamente todo el sistema educativo, sino toda esta maquinaria social nuestra en estos momentos está impulsando a lo mínimo de lo mínimo, y eso no hace crecer a un país, eso no hace crecer una iglesia, porque también dentro de la iglesia hay mediocridad. Hay mediocridad en los pastores que no saben formarse, hay mediocridad cuando no se pone un esfuerzo y una coherencia entre lo que se vive y se predica al interno de las comunidades cristianas. Hay mediocridad pues, en todos los ambientes, lamentablemente, en los que hoy nos encontramos. Por eso, mis palabras finales es un llamado a la excelencia. Un llamado a que demos lo mejor de nosotros mismos, superándonos cada vez más, superándonos en todo lo que tengamos que hacer y no conformarnos con la simplicidad. Yo nunca olvido aquel refrán, ¿no? A algunos se les va a caer la cédula diciéndole cuando éramos muchachos, 10 en nota y lo demás en lujo. Decíamos como cuando estábamos nosotros estudiantes. Pues eso no construye un país, eso no construye una sociedad, eso no construye una iglesia, eso no construye un seminario. Y tenemos que desterrar de nuestra conciencia que la excelencia significa humillar al otro, no, todo lo contrario. La excelencia es medio para ayudar a los otros, para ayudar a caminar a quien necesite. Entonces, seamos excelentes. ¿Por qué? Porque nos lo recuerda el apóstol San Pablo, hemos sido creados en Cristo Jesús para ser santos e inmaculados en Él por el amor. Y creo que ser santos e inmaculados en el amor es la mayor excelencia a la que podemos alcanzar. Muchas gracias.
Bueno, señor, en este momento le pedimos su gentileza para permanecer un momento acá. En señal de profundo aprecio y gratitud por su valiosa participación en este evento, invitamos al excelentísimo doctor Monseñor Elisandro Terán Bermúdez a hacer entrega del merecido certificado de reconocimiento a nuestro disertador, el doctor Fortunato González.